Si te dijera que todo puede comenzar a transformarse en tan solo 10 segundos y con una sola frase, ¿me creerías? Una frase tan simple que parece imposible, pero tan precisa que puede alterar la manera en que percibes tu vida, tus decisiones y hasta la forma en que te relacionas con quienes amas. He dedicado mi vida a estudiar los patrones ocultos de la conciencia. Y una y otra vez llego a la misma conclusión. El universo no responde a lo que haces, responde a lo que emanas. Cada pensamiento, cada palabra, cada intención es una orden vibracional que el campo obedece sin juicio, sin demora, sin error. Por eso, cuando cambias la calidad de lo que expresas, incluso en silencio, cambias el tejido mismo de tu realidad. ¿Sé lo que estás pensando? ¿De verdad una sola frase puede hacerlo todo? Y mi respuesta es sí, absolutamente sí. Pero no porque tenga poder en sí misma, sino porque activa en ti una frecuencia dormida, una coordenada energética que te reconecta con el flujo natural del universo. Verás, las palabras que te dices no son simples sonidos mentales, son vibraciones que reorganizan tu percepción, ajustan tu campo y determinan el tipo de experiencias que atraerás. Cada pensamiento pronunciado en tu mente se traduce en impulsos eléctricos, en corrientes de energía que viajan a través de tu cuerpo y se proyectan hacia el campo cuántico que te rodea. Eso que llamas realidad no es más que la respuesta del campo a tus propias emisiones. Cuando entendí esto, comprendí por qué hay frases que encienden la conciencia y otras que la adormecen, porque hay palabras que liberan y otras que encierran, porque toda palabra es una semilla y según la emoción con la que la plantes, germina en el jardín de tu destino. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría ni una técnica más, es una herramienta de activación, una llave diseñada para recordarte lo que siempre has sido, una conciencia creadora con el poder de modificar la realidad desde la sutileza del pensamiento. Y aunque te parezca imposible, no necesitas años de práctica, ni complejos rituales, ni instrucciones externas, solo necesitas presencia. 10 segundos de presencia consciente, una frase pronunciada desde el corazón, no para convencer al universo, sino para recordarle a tu mente que tú y el universo son lo mismo. Esa frase tan sencilla que muchos la subestiman puede marcar el inicio de la transformación que tu alma ha estado esperando. Porque cuando la repites con conciencia, no estás lanzando un deseo, estás encendiendo una coordenada vibracional. Es el instante en el que tu campo deja de emitir confusión y comienza a emitir certeza. Y el universo, que siempre responde a la certeza, empieza a moverse. Personas, situaciones, señales, coincidencias, todo empieza a alinearse con tu nueva frecuencia. No porque algo mágico ocurra afuera, sino porque algo profundo se reorganiza dentro. Todo lo que escuchas, todo lo que pronuncias, tiene un impacto directo en tu mente, en tu energía y en tu alma. Lo he observado tantas veces en el laboratorio, en las ondas cerebrales, en los campos de energía de cientos de personas y también dentro de mí. Cada palabra deja una huella, algunas iluminan el alma, otras la oscurecen. Piensa en esto, una sola palabra negativa puede hundirte durante horas, incluso días. Una frase dicha en el momento equivocado puede alterar el pulso del corazón, modificar tu respiración, cambiar la química de tu cuerpo. Y si eso puede hacerlo, una palabra que apaga, imagina lo que puede provocar una palabra que enciende, una palabra consciente, dicha con intención y con verdad. ¿Por qué ocurre esto? La neurociencia lo ha demostrado con claridad. Cada pensamiento y cada palabra que repites crea una conexión neuronal, una red eléctrica en tu cerebro que fortalece su propio camino cada vez que la recorres. Es como si tallaras un sendero en medio de un bosque. Cuanto más lo transitas, más visible y fácil se vuelve. Así, cuando repites frases como no soy suficiente o esto es demasiado difícil, estás pavimentando un camino hacia la duda y el miedo. Pero cuando eliges conscientemente palabras de poder, estás construyendo una autopista hacia la claridad, la acción y la confianza interior. Sin embargo, eso es solo una parte de la historia. Desde una mirada más profunda, la mirada de la conciencia,
Las palabras no son solo sonidos o impulsos eléctricos, son vibraciones, ondas energéticas que se expanden más allá del cuerpo, penetran el campo y viajan hacia la red viva que une a todo lo existente. Cada palabra pronunciada se convierte en una forma dentro del campo de la conciencia universal, y esa forma inevitablemente vuelve a ti. El universo no puede ignorar una frecuencia, solo puede devolverla. Por eso, lo que piensas, lo que sientes y lo que pronuncias siempre regresa en forma de experiencia, no porque el universo te castigue o te premie, sino porque está programado para responderte con exactitud. Es un espejo perfecto. Entonces, si nuestras palabras tienen el poder de modelar la realidad, ¿por qué no usarlas a nuestro favor? ¿Por qué no convertir el lenguaje en una herramienta consciente de creación? Imagina por un instante que estás en una habitación completamente oscura. ¿No ves nada? ¿No sabes hacia dónde moverte? La incertidumbre te paraliza. El miedo se cuela entre tus pensamientos. Y de pronto, una chispa aparece. Pequeña, pero suficiente para mostrarte que hay una salida, que la oscuridad no era infinita, que la luz estaba esperando tu permiso para nacer. Esa chispa es la palabra consciente. Una frase que actúa como un punto de encendido dentro del caos. Al principio parece débil, insignificante, pero contiene el potencial de encender un fuego de transformación. Una palabra puede modificar el estado energético de tu cuerpo en segundos. Una frase puede cambiar el curso de tu destino si la pronuncias con el alma despierta. Durante años observé este fenómeno en mis investigaciones. Cuando una persona hablaba con miedo, su campo se contraía. La actividad eléctrica de su cerebro mostraba incoherencia y su frecuencia cardíaca se volvía irregular. Pero cuando pronunciaba palabras de confianza, gratitud o amor, la energía se expandía. El corazón y el cerebro entraban en sincronía. La persona se volvía más lúcida, más tranquila, más conectada. Las palabras correctas crean coherencia entre la mente y el alma. Y hoy quiero entregarte una de esas frases. Una que cuando la escuches sentirás que algo dentro de ti se acomoda, como si hubieras recordado algo que siempre supiste, pero habías olvidado. Una frase que no pertenece a ninguna religión ni dogma, sino al lenguaje universal del alma humana. Una vibración que ha guiado a millones hacia su propósito, su claridad y su confianza interior. Pero antes de revelártela, necesito que comprendas algo esencial. Esta frase no es mágica. No se trata de repetirla como un conjuro ni de pronunciarla esperando un milagro externo. Su poder no está en el sonido, sino en la resonancia, en cómo la encarnas, en cómo permites que penetre tus pensamientos, tu respiración, tu energía, en cómo la sientes hasta que deja de ser una frase y se convierte en tu frecuencia natural. Esta frase no eliminará tus problemas, pero cambiará la manera en que los enfrentas, porque te llevará a un estado más alto de conciencia, uno donde la respuesta no proviene de la mente, sino del campo. Desde allí, los problemas pierden su peso, y lo que antes parecía un muro se revela como un umbral. Por eso, antes de escucharla, hazte una promesa. No una promesa a mí, sino a ti mismo. Prométete que aunque sea por un instante, vas a permitirte creer que algo puede cambiar hoy. Cree que el universo no está en tu contra, sino esperando tu señal para moverse contigo. Cree que dentro de ti hay un interruptor capaz de transformar la oscuridad en luz. Y cuando estés listo, cuando tu mente guarde silencio y tu respiración se alinee con tu corazón, esa frase resonará no solo en tus oídos, sino en todo tu campo. Y entonces entenderás por qué una sola palabra consciente puede despertar universos enteros dentro de ti. Cuando sientas que todo se derrumba, que el peso del mundo se concentra sobre tu pecho y que el simple hecho de respirar parece un desafío, detente, no huyas, no busques respuestas afuera, solo detente, cierra los ojos y permite que el silencio te envuelva como una manta invisible. Siente el aire entrando por tu nariz, siente cómo el cuerpo se mueve con cada inhalación, cómo la vida todavía fluye dentro de ti, a pesar de todo. Y entonces desde el fondo de tu alma repite despacio: todo lo que necesito ya está dentro de mí.
No lo digas como un mantra vacío. Dilo como quien recuerda algo que había olvidado por siglos. Dilo como quien despierta, como quien sabe que la voz que escucha dentro es la misma voz que mueve las galaxias. Hazlo con intención. Hazlo con la dignidad de quien sabe que ya es completo, que nada le falta. Y verás cómo algo comienza a cambiar. No afuera, sino adentro. Tu respiración se suaviza. El pulso se vuelve más lento, más armónico. Las ideas caóticas se ordenan y lo que antes parecía una montaña imposible empieza a parecer un simple paso, porque en ese instante no estás pidiendo ayuda, estás recordando tu naturaleza. Eres conciencia, eres campo, eres el universo pensándose a sí mismo en forma humana. He visto miles de veces cómo la mente humana olvida este hecho tan simple. Cree que la solución está allá afuera, en otra persona, en otro momento, en otra vida, y sin embargo la respuesta siempre estuvo en el mismo lugar, en el centro. En ese punto silencioso donde el alma y la mente se encuentran, el estrés, la ansiedad, la frustración no son tus enemigos, son señales, son el lenguaje de tu cuerpo cuando se siente desconectado del campo. El cuerpo no miente, cuando se contrae, te está diciendo, regresa a ti, y esta frase es el puente que te lleva de vuelta. Cada vez que la pronuncias, algo en ti se alinea, como si miles de piezas invisibles volvieran a encajar. Tu energía se ordena, y el universo, que responde a la coherencia, vuelve a girar a tu favor. Úsala en momentos de caos, pero también en la calma, porque incluso cuando todo parece estable, puedes haber perdido el contacto con tu centro. Esta frase no es solo un refugio, es una brújula. Te muestra el camino hacia adentro. Repite, todo lo que necesito ya está dentro de mí. Y siente la vibración que crea en tu pecho. No es una simple combinación de palabras, es un código, una frecuencia que activa la memoria de lo que eres. Cada célula de tu cuerpo responde a las palabras que pronuncias. Cada una de ellas contiene luz, agua e información. Y cuando pronuncias desde el corazón una frase cargada de conciencia, esa información se reorganiza. La biología se ajusta a la verdad. La mente se abre, el campo se expande. Y tú recuerdas, cuando tengas que tomar decisiones y la mente se llene de ruido, cuando la incertidumbre te haga temblar, no luches, no intentes callar los pensamientos. Solo observa, deja que pasen como nubes en el cielo y en medio del ruido repite, todo lo que necesito ya está dentro de mí. Lo que ocurre entonces no es racional, no es un pensamiento nuevo, es un cambio de frecuencia. Es como si una corriente invisible pasara a través de ti, trayendo claridad y paz. De pronto, aquello que parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía imposible se vuelve manejable. Y lo que antes era miedo se transforma en confianza. La mente humana busca control, pero el alma busca coherencia. Cuando ambas se alinean, la vida fluye, y esta frase es la llave que permite esa alineación. Cada vez que la pronuncias, eliges actuar desde la sabiduría, no desde el temor. Ya no reaccionas, sino que respondes. Ya no te empuja la necesidad, te guía la certeza. Úsala también cuando te mires al espejo, pero no como quien repite algo que desea creer. Hazlo como quien honra su reflejo. Mírate con respeto, sin juicio. Mírate como si estuvieras contemplando a la conciencia universal mirándose a sí misma a través de tus ojos. Y di con suavidad, pero con firmeza, todo lo que necesito ya está dentro de mí. Observa cómo tu rostro cambia, cómo los músculos se relajan, cómo la dureza se disuelve. Siente gratitud por la historia que habita en ti, por todo lo que sobreviviste, por cada caída y por cada regreso. Esa historia te formó, pero no te define. Eres más grande que tu pasado. Eres la presencia que lo observa todo, incluso tus pensamientos. Eres la conciencia que decide qué narrativa seguir y cuál dejar atrás. Y en ese instante, cuando tus ojos comienzan a creerlo, ocurre el milagro. Tu energía cambia. La frecuencia del campo se eleva
y el universo, que reconoce tu vibración, empieza a responder. Repite esta frase cuando sientas miedo. El miedo no es oscuridad, es expansión comprimida. El miedo es el aviso de que estás a punto de cruzar un umbral. Cuando aparece, no lo rechaces. No lo calles, sosténlo, míralo y dile, sin temor, todo lo que necesito ya está dentro de mí. Y verás cómo el miedo se disuelve, cómo se transforma en energía viva, en impulso, en dirección. Deja de bloquearte y comienza a moverte contigo. He visto esta transformación cientos de veces. El cuerpo cambia, las ondas cerebrales se vuelven más coherentes. El corazón y el cerebro comienzan a latir al unísono. Y cuando eso sucede, el campo responde con fuerza, porque el universo se sincroniza con quien vibra en coherencia. Cada palabra que pronuncias reconfigura tu realidad. Cada pensamiento emite un mensaje, y cuando ese mensaje es ya soy, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse para reflejarlo. Nada puede permanecer igual ante una conciencia que se recuerda. Por eso esta frase tiene tanto poder, no porque invoca algo externo, sino porque despierta lo que siempre estuvo dormido. Pronunciarla es un acto de fe, pero no una fe ciega, es una fe científica, una certeza vibracional, porque cada vez que la dices, tus neuronas disparan impulsos eléctricos que crean nuevas rutas, nuevas percepciones, nuevas realidades posibles. Y el campo cuántico, ese tejido invisible que une toda la existencia, responde a esa nueva señal. Es como reescribir tu destino en tiempo real. Repite esta frase cada vez que sientas que te falta algo. Hazlo en silencio, en medio del tráfico, antes de dormir, al despertar, cuando sientas alegría o tristeza, porque no hay momento incorrecto para recordarte. La frase no cambia las circunstancias, te cambia a ti, y cuando tú cambias, todo lo demás inevitablemente se acomoda. El poder no está en las palabras, sino en el estado de conciencia que despiertan. Cuando la repites con presencia, estás enviando un mensaje claro al universo. Estoy listo para vivir desde mi totalidad. Y el universo responde, siempre responde. A veces lo hace con una sensación de alivio, otras con una sincronía inesperada, una persona que aparece, un mensaje, una oportunidad, pero siempre responde, porque el universo no castiga ni recompensa, refleja. Y cuando tú reflejas completitud, el universo solo puede devolverte abundancia. Así que repítelo conmigo una última vez, no como una súplica, no como una afirmación forzada, sino como una revelación interna. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Haz una pausa, no tengas prisa. Permite que cada palabra resuene en tu cuerpo como una ola de energía. Siente cómo esa vibración viaja por tus células, por tu corazón, por tu mente. Siente cómo te recalibra, cómo te alinea, cómo te recuerda. Y entonces escucha lo que no tiene sonido. El universo respondiendo en silencio, con una voz que solo se percibe desde el alma. Así es, en ese instante no hay separación, solo hay conciencia reconociéndose a sí misma, solo hay unión. Y entiendes que nunca estuviste roto, que nunca te faltó nada, que la vida entera era una oportunidad para recordar el poder que buscabas, la guía que esperabas, la fuerza que anhelabas, siempre estuvieron dentro, solo necesitabas pronunciar la frase correcta para despertar la memoria. Y cuando lo haces, el universo entero ese que parece tan vasto, tan externo, se inclina hacia ti, como si reconociera a su creador, porque tú no eres una parte del universo. Eres el universo recordando que puede hablar. Y todo comienza, como siempre, con un simple susurro de conciencia. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Repite la frase una vez más. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Siente cómo resuena en tu pecho, cómo vibra en cada célula. Esa afirmación es una llave, una que abre la puerta hacia el poder interior que olvidaste poseer. Cuando la usas con conciencia, tu mente se vuelve aliada, tu cuerpo un templo y la vida un reflejo de tu estado interior. Ya no reaccionas, eliges, ya no buscas, recuerdas, y es en ese recuerdo donde todo comienza a ordenarse. He visto cómo esta práctica
transforma personas, no porque cambie el mundo externo, sino porque reordena la percepción. El mismo día, la misma vida, pero una mirada completamente nueva. Ahí está la verdadera alquimia. Antes de dormir esta noche, haz la prueba. Cierra los ojos, respira, repite la frase y siente la calma expandirse. No necesitas esperar un milagro. El milagro ya está ocurriendo dentro de ti. Porque cuando reconoces tu poder interior, el universo entero se organiza para confirmártelo. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Esa no es una oración, es una frecuencia. Y cuando vibras en ella, la realidad se ajusta a tu nivel de conciencia. Lo externo se vuelve un espejo de lo que ya eres. Así es como comienzas a crear desde el ser, no desde la carencia. Desde la plenitud, no desde el miedo. Y entonces comprendes, nada falta, nada sobra. Solo hay conciencia expandiéndose en infinitas formas de experiencia. Cuando despiertes mañana, elige recordar esto. No estás buscando convertirte en alguien. Estás recordando lo que siempre fuiste. Posees la inteligencia y la intuición necesarias para responder al momento. Cada decisión, incluso las pequeñas, deja de ser un salto al vacío y se convierte en un acto de confianza en ti mismo. Ya no caminas desde el miedo al error, sino desde la certeza de que incluso tus tropiezos forman parte del aprendizaje que te lleva a evolucionar. Cuando interiorizas todo lo que necesito ya está dentro de mí, algo profundo sucede. Tu mente deja de buscar seguridad afuera y comienza a generar certeza desde adentro. Eso transforma la forma en que te presentas ante la vida. Hablas distinto, te mueves distinto. E irónicamente, es en ese punto cuando ya no necesitas probar nada, cuando el mundo empieza a reconocerte. 3. Propósito y expansión personal. Hay momentos en los que nos sentimos perdidos, desconectados, como si la vida hubiera perdido su sentido. Pero esta frase actúa como una brújula interna. Cuando la repites, no estás pidiendo que te muestren el camino, estás recordando que el mapa ya está grabado en ti. Tu intuición, tus talentos, tus deseos más profundos, todos son señales de la dirección hacia la que tu alma quiere ir. No se trata de encontrar tu propósito como si estuviera escondido, sino de quitar los velos que te impiden verlo. He comprendido que el propósito no se busca, se revela cuando cesas la confusión interna. Cuando silencias el ruido y reconoces que el poder creador no está fuera sino en tu conciencia, entonces todo se ordena. El trabajo, las relaciones, la salud, todo comienza a alinearse como si una fuerza invisible respondiera a tu claridad. Esa es la magia de esta práctica. No estás creando algo nuevo, estás recordando lo que siempre ha estado en ti. Por eso repítelo sin miedo, intégralo con devoción y obsérvate desde dentro mientras la realidad se ajusta a tu frecuencia. Antes de dormir, vuelve a decirlo: todo lo que necesito ya está dentro de mí. No lo digas para convencerte, sino para recordarte. Esa es la diferencia entre buscar y despertar. Y cuando despiertes mañana, el mundo será el mismo, pero tú ya no lo serás. Perfectas para actuar y comienzas a crear tus propias oportunidades. Empiezas a moverte con la certeza de que el universo responde a tu energía, no a tus excusas. Y esa energía cambia todo. Dejas de decir cuando tenga más dinero, cuando encuentre a la persona correcta o cuando las condiciones mejoren. Empiezas a decir: ya tengo dentro de mí la capacidad para empezar. Ese simple cambio mental abre puertas que antes ni siquiera veías. Atracción natural de oportunidades. Cuando vibras desde la plenitud, atraes personas, ideas y circunstancias que resuenan con esa frecuencia. No porque aparezcan por arte de magia, sino porque tu mente ya no está ocupada en la carencia, sino enfocada en crear. El mundo exterior se convierte en un reflejo de tu mundo interior. Resiliencia ante los desafíos. Esta frase no promete una vida sin dificultad, pero te da una herramienta poderosa, la convicción de que sin importar lo que ocurra, tú puedes manejarlo. Esa confianza transforma los obstáculos en maestros y los fracasos en combustible para tu evolución. Autonomía espiritual. Cuando entiendes que todo lo que necesitas está dentro de ti, dejas de perseguir gurús, salvadores o sistemas externos que prometen la respuesta definitiva.
comienzas a escuchar tu propia voz interior, tu intuición, esa brújula que siempre supo el camino, aunque tú la hubieras silenciado. Cada vez que repites esta frase, algo en ti se alinea, como si recordaras un conocimiento antiguo, que tú eres la fuente, que la abundancia, el amor y la paz no vienen de afuera, sino que emanan de tu interior. Y entonces lo externo empieza a sincronizarse con tu nueva frecuencia. Las personas correctas llegan, las oportunidades se multiplican y la vida empieza a fluir con menos resistencia y más propósito. Porque al final, cuando repites todo lo que necesito ya está dentro de mí, no estás afirmando algo nuevo, estás recordando quién eres realmente. Un ser completo, creador, infinito. Y cuando despiertas a eso, todo cambia. Y cuando por fin dejas de esperar el momento perfecto, te das cuenta de que el cambio nunca vino de afuera. El verdadero cambio siempre estuvo dentro de ti. Es ahí cuando el mundo se abre. Las barreras mentales que te detenían comienzan a disolverse. Ya no te limitas por miedo ni por las voces que dijeron que no podías. Ahora lo sabes. Puedes, porque siempre has podido. Empiezas a actuar desde un lugar nuevo, desde la certeza, no desde la duda, desde la plenitud, no desde la carencia. Y en ese punto, vivir deja de ser sobrevivir. Empiezas a construir una vida que refleja quién realmente eres. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres parte del pequeño porcentaje que está dispuesto a ir más allá. No todos lo hacen, pero tú sí, porque dentro de ti hay algo que acaba de despertar. Es momento de dejar tu huella. Escribe en los comentarios: todo lo que necesito ya está dentro de mí. Y cuéntame, ¿qué es lo primero que vas a transformar con esta frase? Quiero que imagines a Ana, una mujer que, como tú, un día sintió que ya no podía más. Su vida parecía un cúmulo de esfuerzos que nunca terminaban de dar fruto. Corría, ayudaba, intentaba ser la mejor hija, la mejor pareja, la mejor trabajadora, pero por dentro se sentía vacía. Dormía poco, pensaba demasiado. Vivía con esa sensación constante de que algo le faltaba, aunque no supiera decir qué. Y un día, sin motivo aparente, se detuvo. No fue un momento especial, no estaba en una ceremonia, ni frente a un atardecer espiritual. Estaba en su baño, frente al espejo, con el cabello desordenado, cepillo de dientes en mano y la mirada cansada. Y ahí, en medio de esa simple rutina, algo dentro de ella dijo: basta. No con rabia, sino con cansancio. Con el tipo de cansancio que solo aparece cuando el alma lleva demasiado tiempo dormida. Recordó una frase que había escuchado tiempo atrás, una frase que había pasado desapercibida en su mente, pero que ahora resonó con fuerza. La dijo en voz baja, casi sin fe, solo para ver qué pasaba. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Por un instante no sintió nada, pero luego una parte suya, una parte que había permanecido callada durante años, despertó. Era como si esa simple afirmación hubiese encendido un interruptor. Repitió la frase otra vez y otra, y cada vez que lo hacía, algo se acomodaba dentro. No sabía explicarlo, pero sentía que su respiración se volvía más profunda, que su pecho se expandía, que una calma desconocida comenzaba a cubrirla. Esa fue la primera mañana en mucho tiempo en la que no se habló mal a sí misma, y eso cambió todo. Porque el lenguaje que usamos con nosotros mismos moldea el campo donde florece o se marchita nuestra energía. Cada pensamiento negativo que repites es una orden vibracional que tu conciencia ejecuta sin dudar. Y cada palabra de poder que pronuncias es una semilla de expansión. Con el paso de las semanas, Ana comenzó a notar cosas sutiles. Ya no se disculpaba por ocupar espacio. Ya no necesitaba aprobación para sentirse valiosa. Sus conversaciones cambiaron, su postura cambió, incluso su voz sonaba distinta. Era más firme, más segura, más presente. Había dejado de pedir permiso para ser quien era. Y esa simple transformación interior empezó a alterar toda su realidad exterior. Sus relaciones se hicieron más auténticas, su entorno más liviano, su energía más luminosa. La gente lo notaba, aunque no supiera explicarlo. Hay algo distinto en ti, le decían. Y ella sonreía, porque sabía el secreto. Sabía que el cambio no había venido del mundo, sino de adentro,
había dejado de pedir y había empezado a recordar. Y ahora piensa en Carlos, un hombre que había tenido todo lo que creía necesitar: éxito, dinero, reconocimiento, pero una caída, un error, un fracaso lo dejó sin dirección. De la noche a la mañana, su identidad se desmoronó. Lo que creía ser ya no tenía sentido, y ese vacío lo devoraba en silencio. Pasaban los días y no encontraba la fuerza ni siquiera para empezar de nuevo. Era como si su mente repitiera una sola frase: no puedo. Una noche, sin saber por qué, se sentó frente a la ventana, miró el cielo y sintió que todo el ruido interno se detuvo por un instante. No había esperanza, pero tampoco desesperación, solo un vacío tranquilo. Y en medio de ese silencio, algo se movió en su memoria. Recordó una frase que había escuchado hace tiempo, una que en ese momento no había entendido del todo. Cerró los ojos, puso la mano sobre su pecho y la pronunció: todo lo que necesito ya está dentro de mí. La primera vez, su voz tembló. La segunda, se quebró. La tercera, se calmó y algo cambió. No afuera, sino en su respiración, en su cuerpo, en la sensación de estar presente. Era como si hubiera encontrado un punto de anclaje en medio del huracán. Repitió la frase cada noche, a veces con fe, a veces solo por costumbre. Pero lo hizo y sin darse cuenta, comenzó a levantarse distinto. Empezó a hablar distinto, empezó a pensar distinto. Y la vida, como un reflejo fiel, comenzó a moverse distinto. Las oportunidades regresaron, sí, pero más importante aún, regresó su confianza. No porque las cosas externas cambiaran, sino porque él había cambiado primero. La chispa volvió a encenderse y comprendió que lo que había llamado fracaso no era un castigo, sino un punto de inflexión, el inicio de su renacimiento. Carlos había recordado el código que transforma la realidad, la coherencia entre lo que sientes, piensas y pronuncias. He visto esta historia repetirse miles de veces en distintos cuerpos, distintas vidas, distintos contextos, personas que se habían dado por vencidas y sin embargo un día, a veces, sin saber por qué, decidieron creer. Y ese simple acto, ese instante de rendición, cambió su frecuencia. Porque el universo no necesita grandes gestos, solo una vibración coherente, una apertura, una rendija por donde la luz pueda entrar. Y así como Ana y como Carlos, tú también puedes hacerlo. No necesitas saber cómo, solo necesitas recordar. Cada vez que pronuncias esta frase con presencia, estás devolviendo el poder a su origen, a tu conciencia. Y entonces sucede algo maravilloso. Empiezas a notar señales, personas que aparecen justo cuando las necesitas, caminos que se abren, coincidencias que ya no parecen casualidades. Y en medio de todo eso, una sensación profunda de confianza, como si la vida por fin respirara contigo. A veces buscamos respuestas en todos los lugares equivocados. Buscamos en los libros, en los gurús, en los templos, en los astros, en los demás, y todo eso está bien, pero la verdad más pura no la encontrarás fuera, porque el universo nunca dejó de hablarte, solo que lo hace en un lenguaje que olvidamos, el lenguaje del alma. Y ese idioma se activa con el silencio y con las palabras que nacen desde la conciencia. Cuando dices, todo lo que necesito ya está dentro de mí, no estás afirmando algo nuevo, estás recordando algo eterno. Esa frase es una contraseña cósmica, un eco de la verdad original, una vibración que activa los centros más profundos de tu mente y de tu campo energético. La pronuncias y algo responde. No puedes verlo, pero puedes sentirlo. El cuerpo se abre, la respiración cambia, la mente se rinde, porque acabas de hablarle al universo en su propio idioma. Y en ese momento, la magia comienza, pero no una magia de trucos o milagros repentinos. Es la magia más antigua y más real, la de una conciencia recordando su poder creador. Lo que le ocurrió a Ana, lo que vivió Carlos, lo que millones han sentido, puede ocurrirte a ti, porque no fueron elegidos. Solo se atrevieron a creer que la fuente no estaba fuera, sino dentro. Y cuando el ser humano comprende eso, deja de mendigar amor
deja de perseguir la suerte, deja de buscar aprobación. Simplemente vibra en su centro y desde ahí todo llega. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad, porque la conciencia no se encuentra por accidente, se reconoce por resonancia. Y si esta frase resuena contigo, es porque tu alma ya la sabía. Solo necesitaba recordarla. Así que esta vez, repítela conmigo, no como una teoría, sino como una afirmación sagrada. Hazlo en silencio, dentro de ti, con el corazón abierto. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Y mientras la pronuncias, observa lo que ocurre. Siente el pulso de la vida dentro de ti, el calor en tus manos, la calma que crece detrás del pecho. Esa es la señal. El campo acaba de responder. El universo te ha escuchado porque en realidad eras tú quien estaba escuchando. Esta frase no es solo un recordatorio, es una declaración de poder. Es tu forma de decirle al mundo: estoy listo para lo que venga porque ya tengo todo lo que necesito. Solo te tomará 10 segundos probarlo, pero puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Ahora haz 2 cosas. 1. Escribe en los comentarios cómo te hizo sentir esta frase. 2. Compártela con alguien que necesite recordar su grandeza. Porque a veces una sola frase puede ser el inicio de una vida completamente nueva. Y nunca lo olvides, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a usarlo? Y si esta reflexión resonó contigo, no te pierdas el siguiente episodio. El dinero te perseguirá después de escucharlo. No me lo agradezcas, solo deja que la transformación comience